en medio de una celebración repleta de figuras del espectáculo, de lentes apuntando y de aplausos que no paraban, José Alfredo Jiménez tomó a una mujer de los cabellos y la jaló por el suelo. Ninguno de los presentes reaccionó, ninguno pronunció palabra, ninguno extendió la mano para ayudarla. Estamos hablando del compositor más trascendental que México ha producido a lo largo de toda su historia. El mismo hombre que le escribió canciones de amor a Lucha Villa, a María Félix, a Irma Serrano. Y esa mujer tendida en el piso tenía 17 años cuando él la conoció. Él llevaba 40. Lo que les hizo a las mujeres que lo quisieron es una historia que nadie se había animado a contar de principio a fin hasta ahora. En este video vas a conocer 4 revelaciones que van a transformar para siempre la manera en que oyes sus canciones. La primera. Existe un libro que su última compañera publicó pocos meses antes de fallecer. Se llama Cuando viví contigo. Lo que ese libro deja al descubierto sobre el hombre más romántico de México es tan contundente que su familia intentó desacreditarlo en cuanto apareció. Nadie ha explicado lo que ese libro contiene, de la forma en que yo te lo voy a contar hoy. La segunda. La verdad sobre para quién fueron escritas las canciones más célebres de José Alfredo. Existen cartas secretas que su esposa encontró con sus propias manos. Hay un testimonio de la hija de Lucha Villa que confirma lo que el país entero sospechaba. Y hay una canción que millones entonan en las fiestas sin saber que nació en la noche más oscura de su vida. La tercera. El conflicto con Vicente Fernández. Una humillación pública que ninguno de los dos fue capaz de perdonar. Una canción de la que uno acusa al otro de haberla tomado sin permiso. Y una mujer entre ambos que prendió la hoguera. Y la cuarta, la herencia. Más de 30 herederos enfrentados. 300 canciones atrapadas en un vacío legal y un catálogo que vale millones, pero que hoy no tiene quien lo conduzca. Te voy a anunciar cuando lleguemos a cada una. Si te vas antes del final, te pierdes la parte que la familia lleva medio siglo tratando de enterrar. Pero antes hay que entender de dónde venía este hombre. Porque José Alfredo Jiménez no llegó al mundo siendo un monstruo. Llegó siendo un niño al que la vida le arrebató todo demasiado pronto. Y esa herida, aunque no justifica nada de lo que vino después, es el primer eslabón de una cadena que acabó destruyendo a cada persona que se le acercó. 19 de enero de 1926. Dolores Hidalgo, Guanajuato. Calle Guanajuato, número 13. José Alfredo nace en el seno de una familia de farmacéuticos. Tiene 3 hermanos, Conchita, Víctor e Ignacio. La vida es sencilla pero estable. Esa calma dura exactamente 10 años. Si te gusta este contenido, suscríbete para no perderte ninguna historia oculta. En 1936 muere su padre, y con esa muerte se derrumba todo lo que había. La botica cierra, los ahorros se esfuman. Su madre, Carmen, recoge lo que queda y arrastra a sus 4 hijos a la Ciudad de México. 5 personas en un camión de tercera clase, 2 maletas y ninguna certeza por delante. Intenta con una fonda, fracasa. Intenta con una tienda, fracasa de nuevo. A los 11 años, José Alfredo abandona la escuela y comienza a trabajar como mesero en un restaurante llamado La Sirena, en la colonia Doctores. Un niño con las manos enrojecidas de jabón, los zapatos destrozados y la mente llena de melodías que no sabía cómo sacar al mundo. ¿Cuántas canciones de José Alfredo te sabes de memoria? ¿Alguna vez te preguntaste de dónde salían esas letras que parecen escritas con sangre viva? Salían de ahí, de ese niño huérfano que a los 11 años ya había conocido lo que era perderlo todo de un golpe. Esa herida nunca sanó, y todo lo que llegó después, las canciones, el alcohol, la violencia, brotó de ese mismo origen. Y aquí viene un detalle que necesitas retener, porque lo vas a necesitar más adelante para entender cómo nació la canción más famosa de México. José Alfredo jamás aprendió a tocar un instrumento, ni guitarra ni piano, nada. Comunicaba sus melodías silbándolas. Las silbaba a un arreglista llamado Rubén Fuentes, y Fuentes las transcribía nota por nota.
300 canciones, todas nacidas de un silbido. Guarda eso. Y guarda también algo que nadie esperaría saber. José Alfredo fue futbolista profesional, portero de primera división, compañero de la Tota Carvajal. Pero el destino no lo quería bajo los postes, lo quería frente a un micrófono. En La Sirena, un músico llamado Andrés Huesca lo escuchó cantar mientras limpiaba mesas, le gustó lo que oyó y grabó una de sus canciones. En 1948, José Alfredo cantó por primera vez en la radio. Meses después, Jorge Negrete grabó un disco entero con sus composiciones. Pedro Infante las pedía para sus películas. Lola Beltrán las elevaba a la categoría de himnos. En pocos años, el mesero huérfano pasó de servir platos a llenar el Palacio de Bellas Artes. Pero espera, porque lo que llegó junto a la fama fue lo que lo destruyó a él, y a todos los que cometieron el error de quererlo. Junto a los aplausos llegó el alcohol. Y junto al alcohol llegaron las mujeres, y junto a las mujeres, una cadena de destrucción que se extendió durante 25 años y que todavía, medio siglo después de su muerte, sigue cobrando víctimas. Recuerda eso de los 30 herederos peleados. Vamos a llegar ahí, pero primero. La primera mujer se llamaba Paloma Gálvez, y la forma en que él la conquistó fue una de las cosas más románticas que se han visto en la historia de la música mexicana. Diciembre de 1949. José Alfredo tiene 23 años y está perdido de amor, así que hace lo que mejor sabe. Compone una canción. Se la lleva en serenata una noche helada de diciembre, parado bajo su ventana, con un trío de guitarras. Canta por primera vez Paloma Querida, la misma que hoy suena en bodas y quinceañeras de todo el continente, la que millones tarearean sin saber que fue escrita para pedirle matrimonio a la mujer, que él mismo iba a abandonar, firmarle el divorcio jamás. Se casaron el 27 de julio de 1952. Boda por la iglesia en la Ciudad de México. Las revistas publicaron fotos de la pareja perfecta. Paloma radiante con un vestido blanco hasta el suelo, un ramo de azahares entre las manos y una sonrisa que no le cabía en la cara. José Alfredo, con traje oscuro, corbata de seda y los ojos brillantes de un hombre que cree que lo tiene todo. Tuvieron 2 hijos, José Alfredo Jr. y Paloma. Los primeros años parecieron funcionar. La familia de Postal, el compositor genial que llenaba teatros, la esposa bella y entregada que lo esperaba con la cena lista y los hijos dormidos. Pero las grietas ya se abrían por dentro, porque las noches se fueron alargando. José Alfredo salía después de cenar y no regresaba hasta que el sol ya estaba en lo alto. Las camisas volvían con olor a alcohol, mezclado con perfume ajeno. Chabela Vargas se convirtió en su compañera de parranda. Juntos recorrían cantinas y centros nocturnos hasta que la madrugada los escupía afuera. Chabela lo acompañaba a perseguir mujeres. Eran cómplices del desastre, socios de la autodestrucción. Paloma aguantó los rumores que le llegaban por boca de las vecinas, las llegadas al amanecer con los ojos vidriosos y el aliento agrio, las marcas de labios en los cuellos de las camisas que ella misma lavaba. Aguantó porque en los años 50 una mujer casada aguantaba, porque así la habían criado, porque tenía 2 hijos chicos y un marido famoso, y todo el mundo le decía que debía sentirse afortunada. ¿Afortunada de qué? De lavar camisas con labial ajeno mientras él le componía canciones de amor a otras. Te juro que no lo vuelvo a hacer, le decía José Alfredo cuando ella amenazaba con irse. Con los ojos encharcados, con la voz quebrándose, le prometía que iba a dejar la bebida, que iba a dejar las cantinas, que iba a ser el marido que ella merecía. Pero cada promesa duraba lo que tardaba en caer la noche. Quizá tú también has escuchado esa frase alguna vez. Quizá tú también has querido creerla con toda el alma. Quizá sabes lo que es aferrarte a una promesa como si fuera una cuerda, solo para descubrir que estaba podrida desde el primer nudo. En 1960, después de 8 años de matrimonio, Paloma Gálvez dijo basta. Se separaron, pero no hubo divorcio. José Alfredo nunca firmó un papel de divorcio. Nunca.
Y eso convirtió cada relación posterior, cada boda, cada te amo que le dijo a otra mujer, en una mentira construida sobre un documento que seguía vigente. Ese detalle lo va a cambiar todo cuando lleguemos a la herencia. Guárdalo. Paloma tomó la decisión más valiente de su vida. Se fue, pero José Alfredo siguió buscándola durante años con flores, canciones y cartas, todo menos lo que ella realmente necesitaba: respeto. Y mientras Paloma reconstruía su vida con los pedazos que él le había dejado, José Alfredo ya tenía otro hogar armado, otra mujer, otros hijos, otra mentira, pero lo peor todavía no había comenzado. La siguiente mujer se llamaba Mary Medel, actriz, cabello negro hasta los hombros, presencia poderosa, ojos que no esquivaban la cámara. Durante 11 años, José Alfredo la presentó al mundo como su esposa legítima. Asistían juntos a los estrenos, posaban para las portadas, formaban la imagen perfecta del matrimonio artístico. Tuvieron 4 hijos: Guadalupe, José Antonio, Marta y José Alfredo. 4 hijos más, 6 en total contando los de Paloma. Y el hombre seguía legalmente casado con la primera. Piensa en lo que eso implica. Mary Medel preparaba la cena cada noche creyendo que era la señora Jiménez. Firmaba documentos con ese apellido, sin saber que no tenía ninguna validez legal. Presentaba a sus hijos como los hijos legítimos del compositor más grande de México. Y todo era una ficción, un escenario montado por un hombre que construía mentiras con la misma facilidad con la que componía canciones. ¿Qué pasó cuando Mary Medel descubrió que su matrimonio era una farsa? ¿Alguien se lo dijo de frente, o fue descubriéndolo poco a poco, como quien pela una fruta que ya está podrida por dentro? Las fuentes no lo aclaran del todo. Lo que sí se sabe es que la relación terminó de golpe cuando José Alfredo conoció a otra mujer más joven. 11 años juntos, 4 hijos. Y un día él se marchó como si nada de eso hubiera existido. Como si 4 hijos no pesaran nada. Como si 11 años de vida compartida se pudieran borrar de un portazo y una maleta. Mary Medel jamás dio entrevistas, no escribió libros, no apareció en televisión, se tragó la humillación en silencio y desapareció de la vida pública. Ese silencio dice más que cualquier confesión. Es el silencio de una mujer que comprendió que su versión no le importaba a nadie, que el mundo quería seguir cantando las canciones de José Alfredo sin enterarse de los escombros que dejaba a su paso. Pero sus 4 hijos quedaron ahí, los Jiménez Medel. Crecieron a la sombra de los Jiménez Gálvez, los reconocidos, 2 familias con el mismo apellido en mundos opuestos. Una visible, la otra invisible. Esa fractura va a estallar cuando lleguemos a la herencia. Es una bomba de tiempo que lleva medio siglo sin desactivarse. Te juro que no lo vuelvo a hacer. José Alfredo repetía esa frase con cada mujer como si fuera un reflejo involuntario. Se la dijo a Paloma cuando llegaba borracho. Se la pudo haber dicho a Mary con sus ausencias, y se la iba a decir a la siguiente, por algo mucho peor. Recuerda el libro del que te hablé al principio. Cuando lleguemos ahí, vas a entender por qué la familia intentó destruirlo. Porque mientras vivía con Mary Medel, mientras criaba 4 hijos con ella, comenzaron los romances que sacudieron al espectáculo mexicano. Y el más explosivo de todos llevaba un nombre que cualquier mexicano reconoce: Lucha Villa. La grandota de Camargo, alta, imponente, con una voz que llenaba un teatro sin necesidad de micrófono. Cuando se conocieron, la conexión fue inmediata. José Alfredo le compuso La Media Vuelta especialmente para ella. Lucha la convirtió en un fenómeno nacional, y juntos formaron una mancuerna artística que vendía discos como ninguna otra en el país. En cada escenario, en cada mirada durante una canción, había algo que iba mucho más allá de lo profesional. Los que estaban cerca lo sentían como electricidad. Los que los veían en televisión lo percibían sin poder explicarlo. Todo el mundo murmuraba en los pasillos de Televisa, en los camerinos, en las reuniones de productores, pero nadie lo confirmaba, hasta que Rosa Elena Miller, la hija de Lucha Villa, rompió el silencio años después.
Dijo que ella, de niña, escuchaba a su madre hablar por teléfono con José Alfredo a altas horas de la noche, que se declaraban amor en voz baja, creyendo que nadie oía. Pero la niña estaba ahí, escuchando, guardando un secreto que cargó durante años. El romance fue real, apasionado y tuvo consecuencias que ninguno midió, porque Alicia Juárez, la última mujer de José Alfredo, hizo algo que revela cuánto la obsesionaba Lucha. Empezó a imitarla, no de forma sutil, sino de manera obsesiva. Se vestía como ella, se maquillaba como ella, intentaba cantar con su mismo estilo. Quería ser Lucha. Quería ocupar el espacio que Lucha tenía en el corazón de un hombre que nunca tuvo espacio suficiente para nadie. José Alfredo alimentaba esa rivalidad, las comparaba, usaba a una para provocar a la otra. Jugaba con sus emociones como un titiritero que disfruta viendo bailar a sus marionetas. Y mientras ellas se consumían de celos, él seguía componiendo canciones de amor que el país cantaba sin sospechar el veneno detrás de cada verso. ¿Cuántas mujeres más habrá habido que nunca abrieron la boca? ¿Cuántas historias se perdieron en el silencio de un México donde la mujer del artista famoso no tenía derecho a quejarse? Ahora sí, las canciones, esas que todo México conoce, las que suenan en bodas, en velorios y en cantinas a las 3 de la mañana. Cada una esconde un nombre, y cada nombre esconde una traición. Paloma querida fue para Paloma Gálvez, la serenata con la que le pidió matrimonio. Serenata huasteca también la compuso de gira extrañándola, mientras en la realidad ya la engañaba. Amanecí en tus brazos fue para Lucha Villa, no para su esposa, sino para la mujer con quien mantuvo un romance clandestino, y después se la dedicó a Alicia Juárez, como si fuera nueva. Imagina descubrir que la canción que un hombre te susurra al oído ya fue cantada en otra cama. Si nos dejan fue para Irma Serrano, la tigresa, actriz, cantante, amante de presidentes. José Alfredo le escribió esa canción como declaración de un amor imposible. Mantuvieron correspondencia secreta durante años. ¿Recuerdas las cartas que te mencioné al principio? Alicia las encontró entre las pertenencias de José Alfredo. Cartas escritas con caligrafía nerviosa, con tinta que se corría por la urgencia de las palabras. Las leyó una por una y tuvo que convivir con la certeza aplastante de que el hombre que dormía a su lado le declaraba amor a otra, mientras ella le perdonaba los golpes. Ella, la más famosa de todas. María Félix juró toda su vida que fue compuesta para ella. En los homenajes, rodeada de mariachis, la doña la cantaba como si fuera su himno personal, pero la familia desmintió esa versión en televisión. Su hijo explicó que fue para una prima de su padre. Un amor de juventud que lo rechazó cuando tenía 17 años, cuando María Félix ni siquiera existía en el cine. Pero cuando se conocieron filmando Juana Gallo, él seguramente se la dedicó como galantería. Y ella, que no rechazaba homenajes, se lo creyó para siempre. Y queda el rey. Pero esa canción tiene una historia tan oscura que todavía no es el momento de contarla. Solo te digo esto. Cuando sepas cómo nació, nunca más la vas a poder cantar igual. ¿Recuerdas el detalle del silbido que te pedí que guardaras? Ahí está la clave. Cada canción, una promesa. Cada promesa para una mujer distinta. Cada mujer creyendo que era la única. Y ahora abrimos el libro, Cuando viví contigo. Lo que hay adentro explica por qué la familia quiso silenciarlo y por qué, después de leerlo, nunca vas a volver a escuchar sus canciones de la misma manera. 1966, Oxnard, California. José Alfredo tiene 40 años. Es el hombre más célebre de la música mexicana. Sus canciones suenan en cada rincón de un país que lo venera como a un santo laico. En un evento artístico conoce a una joven cantante que sueña con triunfar. Se llama Alicia López Palazuelos. Tiene 17 años. 17. Él, 40. 23 años de diferencia. Ella apenas terminaba la secundaria. Él ya había destrozado 2 hogares. ¿Qué ve un hombre de 40 años en una niña de 17? Amor. O la posibilidad de moldear a alguien que no tiene la experiencia suficiente para cuestionarlo. José Alfredo la apadrina artísticamente,
Le inventa un nombre de escenario. Alicia Juárez. La impulsa. La lleva a grabar. Le abre puertas que para ella sola habrían sido impenetrables. La introduce en un mundo de reflectores, mariachis y aplausos donde ella es una extraña, y él es el dueño de todo. Y en algún punto de ese camino, el padrino se transforma en algo muy distinto. La dependencia profesional muta en dependencia emocional. Y la dependencia emocional se convierte en una relación donde el desequilibrio de poder es total. Ella le debía todo: la carrera, el nombre, las oportunidades. ¿Cómo le dices que no a un hombre que te dio todo lo que tienes? Organizaron una boda en California. Invitados, fotógrafos, mariachis, vestido blanco, flores, anillos, todo el teatro de una ceremonia real. Pero esa boda no tenía ningún valor legal, porque José Alfredo seguía casado con Paloma Gálvez. El papel del divorcio que nunca firmó seguía vigente, convirtiendo todo en una pantomima. Alicia vivió años creyendo que era la esposa legítima del rey de México. No lo era, nunca lo fue. Y cuando lo descubrió, ya era demasiado tarde para salir. Y entonces Alicia descubrió quién era realmente el hombre con quien vivía. En 2017, meses antes de morir de un infarto fulminante a los 68 años, Alicia publicó Cuando viví contigo. Las periodistas Gabriela Torres y Gina Tobar lo escribieron después de más de un año de entrevistas. Cuando le sugerían suavizar algún pasaje, Alicia respondía: va con todo. La familia de José Alfredo intentó desacreditar el libro en cuanto salió a la luz. No pudieron, porque lo que Alicia contó tiene nombres, fechas, lugares y testigos. La primera bofetada: Avenida Reforma, Ciudad de México. Una tarde cualquiera. Alicia había ido al cine con su hermana Amanda. Volvieron caminando sin apuro. José Alfredo había llegado de gira y no la encontró en el departamento. Cuando la vio llegar por la calle, se acercó con los puños apretados y los ojos inyectados. No le dio tiempo de explicar nada. Le cruzó la cara con la mano abierta. El golpe le giró la cabeza. El ardor le subió hasta las sienes. Alicia echó a correr por la avenida. Se sentó en una banqueta con el rostro encendido, las manos temblando, los ojos llenos de lágrimas. Y José Alfredo llegó detrás. Se hincó en el concreto, le agarró las piernas y con la voz rota le dijo: «Escuincla, perdóname, escuincla». Así le decía siempre. «No, Alicia, no, mi amor. Escuincla». Como si ella fuera una niña que le pertenecía. Lo perdonó. Él se veía tan arrepentido, tan pequeño ahí de rodillas. «Te juro que no lo vuelvo a hacer», prometió, con los ojos empapados, aferrándole las piernas como un náufrago que se cuelga de una tabla. Pero lo volvió a hacer. Y otra vez. Y otra. Alicia describió el ciclo con una lucidez que hiela la sangre. Primero venía la luna de miel, las flores, la ternura, las canciones al oído antes de dormir, las cartas que le escribía desde las giras. Parece mentira que una persona le haga tanta falta a otra, que una niña que empieza a vivir le dé tanta fuerza a un hombre que ha vivido tanto. Esas cartas existieron. Alicia las guardó durante décadas. Después llegaba la tensión. Cuando José Alfredo comenzaba a beber, ella leía las señales como quien lee una sentencia. Los ojos vidriosos, la mandíbula apretada, el silencio pesado que llenaba la habitación antes de la tormenta. Medía cada palabra, calculaba cada gesto. No podía contrariarlo, no podía llegar 5 minutos tarde. Vivía anticipando el momento exacto en que la luna de miel se convertiría en pesadilla. Y cuando estallaba, venían los golpes, y después siempre el mismo ritual. Él de rodillas, abrazándole las piernas. «Escuincla, no sé por qué hago esto. Te juro que no lo vuelvo a hacer». Y ella terminaba consolándolo a él, al agresor, calmándolo porque él se sentía mal por lo que acababa de hacer. La víctima consolando al verdugo. Así de retorcido era el patrón. Alicia contó que una vez, después de una golpiza particularmente brutal, hizo su maleta. Estaba lista para irse, y José Alfredo se tiró al suelo. Le agarró los tobillos con los nudillos blancos de la fuerza y le dijo llorando: «Si te vas, me muero. Escuincla, sin ti me muero». Y ella se quedó, porque le creyó.
porque en aquel México el matrimonio era para siempre, hasta que la muerte los separara. Y así fue, diría después. Así fue. La coautora del libro, Gabriela Torres, contó que hubo momentos durante las entrevistas que la estremecieron. Me llegué a estremecer más de una vez con lo que Alicia me contaba. El miedo constante, la angustia cuando llegaba tarde a casa, la tensión cuando se entretenía en un espectáculo. Alicia vivía en estado de alerta permanente. Cada minuto del día calibrando el humor de un hombre que podía pasar de la ternura más dulce a la violencia más salvaje en cuestión de segundos. Y entonces la escena que lo define todo. Una fiesta pública, decenas de testigos, artistas de la industria presentes. José Alfredo la tomó del cabello y la arrastró por el suelo delante de todos. Nadie se movió, nadie la levantó, nadie dijo basta. No hay una sola persona que haya ido a salvarla, confirmó la autora con incredulidad en la voz. ¿Quién protege a la mujer del hombre más famoso de México? En aquel país, en aquella época, nadie. Quizá tú también conoces esa sensación. Ver cómo el mundo mira hacia otro lado cuando alguien necesita ayuda. Sentir que tu dolor se vuelve invisible porque el que te lastima tiene el poder, el nombre, la fama, y tú solo tienes los moretones. Que te tapas con maquillaje antes de salir a la calle. Alicia lo resumió con una frase que pesa como losa. Fue un abusador. Y no dudo ni tantito que en sus relaciones anteriores también lo haya sido, porque eso no cambia si no se busca ayuda. Y el libro revela algo que nadie esperaba encontrar ahí, algo que ni los biógrafos más atrevidos se habían animado a poner en papel. José Alfredo no solo bebía, consumía cocaína. El hombre más querido de la música mexicana se drogaba. Y cada noche de exceso convertía el hogar de Alicia en una ruleta, donde no sabías si ibas a amanecer con un beso o con un golpe. ¿Recuerdas que al principio te pedí que guardaras el detalle de que José Alfredo componía silbando? ¿Y que eso tenía que ver con la canción más famosa de México? Aquí está la conexión, El Rey, la canción que todo México canta como himno de orgullo en fiestas patrias, en cantinas, en cada reunión donde alguien agarra un micrófono y se siente invencible. El libro revela que nació después de una pelea con Alicia. José Alfredo llegó borracho. Alicia, harta de los golpes, harta de cada "te juro que no lo vuelvo a hacer", que nunca se cumplía, le cerró la puerta. No lo dejó entrar. Y él, parado en la madrugada con los nudillos hinchados de golpear la puerta, con el orgullo herido y el alcohol en la sangre, silbó la melodía que después se convertiría en el himno más famoso de la música mexicana. La canción que millones celebran como declaración de hombría fue silbada por un maltratador, al que su esposa le cerró la puerta para proteger su propia vida. ¿Cuántas veces has cantado El Rey sin saber esto? Tal vez tú también sabes lo que es cargar con algo que nunca le has contado a nadie, algo que pasó detrás de una puerta cerrada, algo que el mundo no vio, porque el que te lo hizo sabía sonreír para las cámaras. Alicia cargó con ese peso durante décadas antes de abrir la boca. Y ahora necesitas saber lo que pasó con Vicente Fernández, porque esa enemistad conecta directamente con Alicia, con el libro que acabamos de abrir, y con esa canción robada que te mencioné al principio. La enemistad entre José Alfredo y Vicente Fernández fue el secreto peor guardado de la música mexicana. Se sabía que había frialdad, que las sonrisas frente a las cámaras tenían algo forzado, algo tirante, algo que no cuadraba. Pero las razones se ocultaban detrás de versiones contradictorias y silencios convenientes. ¿Qué podía ser tan grave como para que los dos hombres más importantes de la música ranchera se odiaran en silencio durante décadas? Una mujer, como siempre, como en todas las tragedias de este hombre, como en cada capítulo de su vida. Según el libro de la periodista argentina Olga Warnat, El último rey, todo comenzó por Alicia Juárez, Vicente Fernández, entonces un cantante joven y atrevido con la ambición grabada en cada gesto. Habría intentado conquistar a la compañera de José Alfredo, no a cualquier mujer del medio artístico,
a la mujer del compositor más respetado y más temido de México. Hay que entender quién era Vicente en ese momento. Venía de abajo, igual que José Alfredo. Había cantado en restaurantes, en la calle, en donde le dieran un espacio y un micrófono. Admiraba a José Alfredo como se admira a un dios, pero también lo envidiaba. Quería ser él, quería su trono, y esa mezcla de admiración y envidia, cuando se le añade una mujer en medio, se convierte en dinamita. Cuando José Alfredo se enteró de que Vicente rondaba a Alicia, la reacción fue volcánica. Ocurrió en una fiesta organizada por Irma Serrano, la Tigresa, una de esas noches legendarias del espectáculo mexicano donde el tequila corría igual que los secretos y donde las alianzas se hacían y se rompían antes de que amaneciera. Los dos estaban ahí. Vicente seguro de sí mismo, quizás sin medir las consecuencias. José Alfredo hirviendo por dentro, con el alcohol multiplicando cada emoción hasta convertirla en fuego. Y delante de todos los presentes, el compositor se le fue encima. No con los puños, sino con las palabras. Le gritó cosas que no se repiten en público. Le marcó una línea en la arena. Le dijo que había cruzado un límite que no debió cruzar. Y lo insultó con la crudeza de un hombre que no estaba acostumbrado a que nadie le tocara lo que consideraba suyo. La bioserie de Televisa sobre Vicente Fernández recreó esta escena años después, y aunque las versiones difieren en los detalles, el núcleo es el mismo. José Alfredo humilló a Vicente frente a la élite del espectáculo mexicano, una humillación que Vicente cargó como una cicatriz el resto de su vida. Después hubo reconciliaciones de superficie. Volvieron a trabajar juntos porque que el negocio era el negocio. Y la música no entiende de rencores cuando hay dinero de por medio. Coincidieron en Siempre en Domingo con Raúl Velasco, donde Vicente le entregó un premio a José Alfredo, mientras las cámaras capturaban un momento que parecía cordial. Pero detrás de cada apretón de manos para las fotos, el rencor seguía intacto, como una herida que cicatriza por fuera, pero sigue supurando por dentro. Y luego llegó la canción que lo incendió todo. Las llaves de mi alma. Vicente la grabó y la convirtió en un éxito masivo. El rumor que los persiguió durante décadas fue que esa canción no era de Vicente, que era de José Alfredo, y que Alicia Juárez se la había entregado a Vicente, sin permiso del compositor. La mujer que él amaba dándole su trabajo al hombre que había intentado seducirla. Un golpe doble, una venganza con forma de melodía. Fue así como ocurrió. O es una leyenda que creció con los años, hasta volverse más grande que la verdad. Vicente lo negó toda su vida. Aseguró que la canción era suya, pero dejó escapar algo revelador en una presentación pública. Admitió haber compuesto algo dedicado a Alicia, a quien llamaba La Araña. Y en esos versos que nunca se publicaron oficialmente, pero que él cantó en vivo, insinuaba que Alicia no amó de verdad a José Alfredo, que estuvo a su lado por interés, que era una mujer calculadora que usó al compositor para obtener lo que quería. Tenía razón Vicente. ¿O era la rabia de un hombre despechado hablando por él? La verdad completa se fue a la tumba con los dos. José Alfredo murió en 1973, Vicente en diciembre de 2021. Y las llaves de mi alma sigue flotando en el limbo entre dos leyendas que se odiaron en silencio, mientras el público las aplaudía juntas, sin saber lo que hervía por debajo. Y ahora viene lo que José Alfredo se hizo a sí mismo, porque la forma en que murió es el castigo perfecto que él mismo se escribió sin saberlo. A finales de los 60, los médicos le dieron el diagnóstico que llevaba años gestándose: cirrosis hepática, hígado destrozado, décadas de beber sin freno desde que era casi un adolescente, en las cantinas de la Ciudad de México, en las giras interminables, en las fiestas que no terminaban nunca. Bebía para celebrar un éxito. Bebía para olvidar una pelea con Alicia. Bebía porque el mundo que había construido parecía exigirle estar borracho para funcionar. El compositor de las cantinas tenía que vivir en las cantinas, y su cuerpo aguantó más de 20 años, hasta que dejó de aguantar. Los médicos fueron directos.
Dejaba de beber o se moría, sin punto medio, sin negociación posible, con un hígado que ya estaba cicatrizado, endurecido, incapaz de filtrar las toxinas que lo envenenaban cada día. Y José Alfredo dejó de beber. Lo hizo. 2 años enteros de sobriedad. 2 años en los que Alicia pudo respirar sin miedo. 2 años en los que el "te juro que no lo vuelvo a hacer" parecía, por primera vez en su vida, que iba a cumplirse. Pero la sobriedad no duró. Volvió a beber. Algunos dicen que fue en una gira por el norte. Otros que fue en una reunión con amigos que no supieron frenarlo. El motivo da igual. Su cuerpo ya no tenía margen de perdón. En febrero de 1973 ingresó a la Clínica Londres, en la colonia Juárez de la Ciudad de México. Unos estudios de rutina se convirtieron en 9 meses de hospitalización. 9 meses, de febrero a noviembre. La misma duración de un embarazo, solo que en lugar de vida, lo que crecía dentro de él era la muerte. Le brotaron varices esofágicas, venas hinchadas que se forman en el esófago cuando el hígado ya no procesa la sangre correctamente, que se inflan como globos dentro de la garganta. Y cuando revientan, la hemorragia es brutal. Sangre que sube por el esófago. Sangre que sale por la boca. Sangre que no para hasta que un equipo médico interviene de emergencia. Y cada vez que lograban detener una hemorragia, las venas volvían a inflamarse y volvían a reventar. Un ciclo de terror que no tiene fin hasta que el cuerpo se rinde. José Alfredo vivió eso durante meses. Hemorragia tras hemorragia, intervención tras intervención. Días enteros sin poder comer, porque el esófago estaba destrozado. Dolores tan intensos que no había forma humana de aliviarlos. Su hijo, José Alfredo Jr., lo visitaba cada vez que podía y contaría después que su padre, aquel hombre que había sido portero de primera división, se había convertido en un esqueleto de piel amarillenta, que había días en que no podía hablar, días en que gemía con los ojos cerrados, aferrando las sábanas con los nudillos blancos, días en que pedía con un hilo de voz que lo dejaran morir en paz. Y mientras él agonizaba en la Clínica Londres, el rey seguía sonando en cada radio del país. La canción que nació porque una mujer le cerró la puerta para proteger su vida retumbaba en las cantinas, mientras el hombre que la compuso no podía ni levantarse de una cama. Pero José Alfredo hizo algo que nadie esperaba. Se levantó de esa cama para aparecer una última vez en televisión. Fue siempre en domingo, visiblemente destruido, la cara y el cuerpo reducidos a huesos cubiertos de piel. Se paró frente al mariachi con el sombrero en una mano y una cobija mexicana en el hombro, y cantó una canción que nadie le conocía. Se llamaba Gracias. La había compuesto para despedirse. Sabía que se estaba muriendo, y en lugar de irse en silencio, eligió irse cantando, frente a las cámaras, con una voz que todavía llenaba el estudio, a pesar de que su cuerpo ya no llenaba la ropa. Dijo que había ganado más aplausos que dinero, que el dinero no sabía ni dónde lo había tirado, pero que los aplausos los tenía dentro del corazón y que esos se iban con él hasta la muerte. Presentía que no llegaría al año siguiente. Lo dijo en televisión frente a millones de personas, y nadie lo detuvo. Lo dejaron cantarse porque así era México con José Alfredo. Lo dejaban destruirse en público mientras le aplaudían. Después de esa aparición volvió al hospital y ya no salió. Alicia regresó. Se había alejado meses antes, después de años de violencia. Necesitaba aire. Necesitaba existir sin estar pendiente de cada gesto, cada tono de voz, cada botella abierta. Necesitaba recordar quién era ella fuera del miedo. Pero cuando supo que José Alfredo se estaba muriendo, regresó al hospital. Regresó al lado del hombre que la había golpeado, arrastrado por el suelo y humillado delante de todos. Regresó porque, a pesar de todo, a pesar de los golpes, las mentiras y las promesas rotas, algo la ataba a ese hombre con una fuerza que ella misma no sabía explicar. Te juro que no lo vuelvo a hacer. Esta vez era verdad, no porque él hubiera cambiado, sino porque se estaba muriendo. Los muertos no golpean. Los muertos no mienten. Los muertos no prometen lo que no pueden cumplir.
Tal vez tú sabes lo que es ver a alguien que te hizo daño reducido a la nada. Ver esas manos que te lastimaron tan débiles que no sostienen un vaso de agua. Sentir que el rencor se mezcla con la compasión de una forma que no tiene nombre. No saber si lo que sientes es amor, costumbre, lástima, o simplemente la incapacidad de soltar a alguien que te marcó tan hondo que arrancarlo de tu vida significaría arrancarte un pedazo de ti misma. Alicia se quedó, le sostuvo la mano, le limpió la frente con un trapo húmedo que se calentaba antes de terminar la pasada. Estuvo ahí cuando los doctores dijeron que ya no había nada más que hacer. Estuvo ahí cuando la respiración se fue haciendo más lenta, más débil, más espaciada, hasta que dejó de sonar. El 23 de noviembre de 1973, a las 11 de la noche, José Alfredo Jiménez murió. Tenía 47 años, 9 meses hospitalizado. Su cuerpo pesaba la mitad de lo que pesaba cuando entró. ¿Y sabes cuál es el detalle más cruel? Ese mismo día, los periódicos de la mañana publicaron que José Alfredo estaba en vías de recuperación, que había salido bien de la cirugía. México desayunó con la noticia de que el rey se estaba salvando y cenó con la noticia de que el rey estaba muerto. Una última promesa rota, solo que esta vez no fue él quien la rompió. La noticia sacudió al país. Las radios interrumpieron su programación. Los periódicos del día siguiente dedicaron páginas enteras. México perdía al hombre que le había puesto letra a sus borracheras y a sus desamores. Pero nadie habló de las mujeres que él destruyó. Nadie mencionó los golpes. Nadie contó lo que pasaba detrás de las canciones. En 1973, esas cosas no se decían. Faltaban 44 años para que Alicia abriera la boca. En la capilla ardiente la escena fue difícil de procesar. Frente al ataúd, como dos estatuas de piedra, estaban las dos mujeres que marcaron el principio y el final de su vida sentimental. Paloma Gálvez, la esposa legal que nunca obtuvo el divorcio que le correspondía, y Alicia Juárez, la última compañera, la que vivió el infierno de la violencia y volvió para verlo morir. Dos viudas, un muerto, un silencio espeso cargado de todo lo que ninguna podía decir delante de la otra. Cuentan que se miraron, que no hubo gritos ni escenas. Solo un reconocimiento silencioso entre dos mujeres que sabían exactamente lo que la otra había vivido, porque ambas lo habían sufrido en carne propia, porque ambas habían escuchado la misma promesa, y ambas sabían que nunca fue verdad. Chabela Vargas también estaba ahí llorando como si hubiera perdido a su mejor amigo, aunque el hijo de José Alfredo diría después que esa famosa amistad fue en gran medida una construcción que Chabela armó después de la muerte del compositor, y que en vida esa cercanía no existió como ella la contaba. Los restos viajaron a Dolores Hidalgo, a su pueblo natal, el mismo pueblo donde nació 47 años antes, en la calle Guanajuato número 13. Murió a una edad en la que muchos hombres apenas comienzan a vivir, y dejó más de 300 canciones que el mundo sigue cantando, pero también dejó algo que nadie quería heredar. Y ahora llegamos a la cuarta y última revelación. Si has llegado hasta aquí, esto es para ti. José Alfredo dejó testamento. Le heredó todo a Paloma Gálvez, a la mujer que abandonó sin firmarle el divorcio, a la que engañó con Mary Medel, con Lucha Villa, con Irma Serrano, con Alicia. A esa mujer le dejó 300 canciones. Y Paloma, en lugar de quemarlas, las cuidó durante más de 40 años. Administró cada regalía, firmó cada contrato, protegió el legado del hombre que la destruyó con una dedicación que él nunca mereció. Si eso no te dice todo sobre quién era Paloma Gálvez, nada lo hará. Paloma murió en 2018. Su hijo, José Alfredo Jr., tomó el control. Era el último puente entre las dos familias que su padre había creado, los reconocidos y los invisibles, los Jiménez Gálvez y los Jiménez Medel. El 29 de septiembre de 2021, José Alfredo Jr. murió a los 63 años. ¿Recuerdas la fractura entre las dos familias que te pedí que guardaras? Aquí es donde esa grieta se convierte en un abismo. Hoy hay más de 30 herederos con derecho legal a esas canciones, hijos,
sobrinos, nietos, bisnietos. Cada vez que muere un heredero, sus derechos se multiplican entre sus descendientes. Es una bola de nieve que crece con cada funeral. Y esos 30 herederos no se hablan. No hay nadie al mando, nadie que pueda firmar un contrato, nadie que pueda cobrar una regalía. 300 canciones que generan millones cada año. Dinero que fluye hacia una cuenta sin capitán. Mientras tanto, Luis Miguel las graba. Alejandro Fernández, el hijo del enemigo, las canta. Joaquín Sabina las versiona en España. Y la familia que las heredó no puede ponerse de acuerdo ni para contestar una llamada. Él creó 2 familias y no cuidó a ninguna. Y ahora las 2 se destruyen peleando por las canciones que él les escribió a otras mujeres. Pero antes de cerrar esta historia, necesitas saber algo que casi nadie cuenta. Hay una promesa más. José Alfredo tenía un hermano mayor. Se llamaba Ignacio. Nacho le decían. Era el más cercano a él. Trabajaba en la refinería de Pemex en Salamanca, Guanajuato, y durante años le pidió lo mismo una y otra vez, que le compusiera una canción a su tierra, a Guanajuato. Le decía que ya le habías escrito corridos a Sonora, a Chihuahua, a Mazatlán, pero que faltaba su propio estado. ¿Y sabes qué le contestaba José Alfredo? Hay más tiempo que vida, Nacho. Algún día la voy a componer. Algún día. Siempre después. Siempre mañana. En octubre de 1953 Ignacio cayó enfermo. Un coma diabético. Lo trasladaron a la Ciudad de México. Murió antes de que José Alfredo pudiera llegar. Canceló los conciertos. Corrió al funeral. Y cuando entró a la sala donde velaban a su hermano, encontró a su madre, doña Carmen, destrozada, repitiendo una frase entre sollozos, como un disco rayado del dolor. La vida no vale nada. La vida no vale nada. José Alfredo se quedó de pie frente al féretro de su hermano y ahí, en ese instante, compuso mentalmente la canción que Nacho le había pedido durante años, la que siempre pospuso, la que siempre dejó para después. Camino de Guanajuato. La estrenó meses después, en la Plaza de Toros de León. La cantó 3 veces seguidas porque el público no lo dejaba bajar del escenario. Y en el verso que dice, «No pases por Salamanca, que ahí me lleva el recuerdo», estaba hablando de su hermano muerto, el hermano al que le prometió una canción y solo se la entregó cuando ya no podía escucharla. ¿Te das cuenta del patrón? Le prometió a Paloma que iba a dejar de beber. No cumplió. Le prometió a Alicia que no la iba a volver a golpear. No cumplió. Les prometió a los doctores que iba a cuidarse. No cumplió. Y le prometió a su hermano que le iba a componer una canción a Guanajuato. No cumplió a tiempo. José Alfredo Jiménez solo cumplía sus promesas cuando ya era demasiado tarde, cuando el daño estaba hecho, cuando la persona ya no estaba para recibirlo. En el Panteón Municipal de Dolores Hidalgo, donde José Alfredo está enterrado, hay un mausoleo que no se parece a ninguna otra tumba del cementerio. Es un sombrero de charro gigante sobre un sarape de mosaicos de colores, con los nombres de 117 canciones escritas en los azulejos. Lo diseñó el arquitecto Javier Senosiaín, yerno de José Alfredo, esposo de su hija Paloma. La familia construyendo un monumento al hombre que destruyó a su propia familia. En la punta del sombrero hay una cruz hecha de 113 cristales de azul cobalto. 113. El número de la habitación de la Clínica Londres donde José Alfredo exhaló su último aliento. Cuando el sol está en su punto más alto, la luz atraviesa esos cristales y proyecta una cruz luminosa sobre el lugar exacto donde descansan sus restos, 130 centímetros por debajo, como si el cielo lo señalara todos los días al mediodía. Y el epitafio que eligieron para grabar en la tumba no fue un verso de amor, no fue Paloma querida, no fue el rey, fue la frase que su madre gritó en el funeral de Ignacio. La vida no vale nada. Las palabras de una madre destrozada por la muerte de un hijo, convertidas en la lápida del otro hijo. La frase que nació del dolor más grande que una mujer puede sentir. Grabada para siempre, sobre los huesos del hombre que hizo sufrir a todas las mujeres que lo amaron. Doña Carmen pidió ser enterrada junto a él. Murió 12 años después y ahí está.
Madre e hijo juntos bajo ese sombrero de charro. Las 12 grecas del sarape representan los 12 años que pasaron separados antes de reunirse en la eternidad. Y hay un último detalle. En noviembre de 2024, alguien vandalizó el mausoleo. Robaron parte de las letras de su nombre, donde antes decía José Alfredo Jiménez, 1926-1973. Ahora solo queda Alfredo, 1926-1973. Le arrancaron el nombre, al hombre que le puso nombre a 300 canciones. Alguien le robó el suyo de su propia tumba. Ni siquiera muerto lo dejan en paz. Ni siquiera su tumba está completa. El 19 de enero de 2026 se cumplieron 100 años de su nacimiento. Un siglo. México lo celebró con homenajes, orquestas sinfónicas y programaciones especiales. Pero nadie mencionó a Alicia en los discursos. Nadie habló de los golpes. Nadie leyó en voz alta lo que dice el libro Cuando viví contigo. 100 años después, el silencio sigue protegiendo al rey. Es la última ironía de José Alfredo Jiménez. El compositor que le puso letra al amor de un país fue incapaz de amar sin destruir. El hombre que hacía llorar a millones con versos sobre la lealtad no fue leal con ninguna mujer. El artista que cantaba sobre la dignidad humillaba a su esposa, arrastrándola por el suelo. Y el hermano que prometió una canción solo la entregó frente a un ataúd. 300 canciones, 3 mujeres destrozadas, 6 hijos divididos en 2 bandos, más de 30 herederos que no se hablan. Un mausoleo con el nombre incompleto y un legado que se devora a sí mismo. José Alfredo Jiménez repitió una frase toda su vida. Se la dijo a Paloma cuando le suplicaba que dejara el alcohol. Se la dijo a Alicia cada vez que se arrodillaba después de golpearla con las manos, que no sabían tocar un instrumento, pero sí sabían hacer daño. Se la dijo a los doctores cuando le diagnosticaron cirrosis. Se la pudo haber dicho a su hermano Ignacio si hubiera llegado a tiempo. Te juro que no lo vuelvo a hacer. 6 palabras. Siempre las mismas, siempre con lágrimas, siempre con esa voz quebrada que convencía a cualquiera. No la cumplió con la bebida, no la cumplió con la violencia, no la cumplió con las infidelidades, no la cumplió con la canción que le debía a su hermano. Y al final, tampoco la cumplió con la vida. No sabía tocar un instrumento, pero creaba melodías silbándolas en la madrugada. No sabía amar sin destruir, pero escribía versos que hacían llorar a millones. No podía dejar de beber, pero cada mañana juraba que esa noche sería la última. Y cada noche rompía su juramento. Alicia Juárez murió el 26 de agosto de 2017 en Dolores Hidalgo. 67 años. Un infarto fulminante. Se levantó a las 6 de la mañana. Volvió a la cama y no despertó. Murió en Dolores Hidalgo. ¿Entiendes lo que eso significa? Después de los golpes, las humillaciones, los años de terror, Alicia eligió irse a vivir al pueblo donde él está enterrado. Vivió sus últimos años a 15 minutos del mausoleo, con forma de sombrero de charro. Caminaba por las mismas calles empedradas donde él jugó de niño. Nadie sabe por qué. Lo que sí se sabe es que sus cenizas no se quedaron ahí. Se las llevaron a Oxnard, California, al lugar donde creció antes de que un hombre de 40 años le cambiara la vida para siempre. En vida eligió estar cerca de él. En la muerte la llevaron lejos, como si su familia hubiera dicho, ya basta, ya no más cerca de ese hombre. Pero esta historia no termina con Alicia, porque la destrucción de José Alfredo no terminó cuando él murió. Siguió cobrando durante décadas. Mary Medel, la segunda mujer, 11 años juntos, 4 hijos. Nunca dio una entrevista, nunca escribió un libro, nunca apareció en un programa de televisión a contar su versión. Desapareció de la vida pública como si nunca hubiera existido. Nadie sabe dónde vive, nadie sabe si sigue viva. 11 años compartiendo cama con el hombre más famoso de México. Y la historia la borró como si fuera un error de imprenta. Sus 4 hijos cargan el apellido Jiménez, pero para el mundo, los únicos Jiménez que cuentan son los de Paloma. Mary Medel es la mujer que ni siquiera tiene derecho a ser una nota al pie. Irma Serrano, la tigresa.
La mujer que le pegó una bofetada a un presidente de México. La que tenía tigres de Bengala sueltos en su casa para que las visitas no se fueran temprano. La que fue senadora, actriz, cantante, amante del poder. Una fuerza de la naturaleza que no le tenía miedo a nadie. Sus últimos años los pasó en Comitán, Chiapas, con demencia senil. Su sobrino contó que se pasaba los días en una hamaca coloreando dibujos. Nadaba en la alberca, comía nieve, no recordaba quién había sido. La mujer más feroz del espectáculo mexicano terminó coloreando en silencio, sin acordarse de que alguna vez hizo temblar a un país entero. Murió el 1 de marzo de 2023 de un infarto fulminante, a los 89 años. Si José Alfredo le escribió cartas de amor que nadie más ha leído, Irma ya no podía recordar dónde las guardó, ni si existieron, ni quién se las escribió. Lucha Villa, la grandota de Camargo, la voz más imponente que ha dado la música ranchera. La mujer que llenaba teatros sin necesidad de micrófono. La que cantó Amanecí en tus brazos como nadie más pudo cantarla. En agosto de 1997, a los 60 años, Lucha se sometió a una liposucción en Monterrey. Durante la cirugía sufrió un paro cardiorrespiratorio. Estuvo en coma 11 días. Cuando despertó, la falta de oxígeno en el cerebro había causado daños irreversibles. Parálisis parcial, pérdida del habla. Tuvo que aprender a leer de nuevo, a escribir de nuevo, a hablar de nuevo como una niña. La mujer que llenaba el Palacio de Bellas Artes con la pura potencia de su voz, tuvo que aprender a pronunciar las palabras más básicas desde cero. Nunca volvió a cantar. Nunca volvió a los escenarios. Hoy tiene 88 años. Vive en un rancho en San Luis Potosí, cuidada por sus hijas. Su sobrina dijo en una entrevista algo que no se puede escuchar sin que se te quiebre algo por dentro. Ya no habla, tiene ratos de lucidez y de repente no recuerda. La mujer que cantó las canciones que José Alfredo le compuso en secreto ya no recuerda las letras, ya no recuerda la melodía, quizás ya no recuerda su nombre. Te juro que no lo vuelvo a hacer. Esa fue su canción más repetida, la única que nunca grabó y la única que nunca cumplió. Si crees que esta historia merece ser conocida, suscríbete, no por los números, sino porque hay verdades que solo se cuentan cuando alguien decide dejar de aplaudir y empezar a escuchar. Y si piensas que José Alfredo Fue el único artista que destruyó a las mujeres que lo amaron mientras el mundo le aplaudía, necesitas conocer la historia de Nelson Ned, el cantante brasileño más famoso de América Latina. un hombre de 1,20 metros de estatura con una voz que llenaba estadios. Las mujeres lo adoraban. Él las drogaba. Lo confesó todo antes de morir y murió solo, abandonado, olvidado por el mundo que una vez lo veneró. Es la otra cara del mismo espejo. Y es el video que te estoy dejando aquí al lado. Nos vemos ahí.